Hoy en día el mundo se organiza en estados nacionales y esto tiene que ver con muchas cosas, pero también, y un factor importantísimo, es la cuestión de las naciones, la idea de la nación, la idea del nacionalismo. Y esta idea en realidad es algo moderno, previamente no existía, aunque tengo que aclarar que hay autores que dicen que el nacionalismo es un fenómeno que viene por lo menos desde la antigüedad, así que no hay un consenso total con respecto a esto. Esta idea también tiene sus detractores, la idea misma del nacionalismo, ya no si estuvo en la antigüedad o no, sino la idea misma del nacionalismo, la idea de que el nacionalismo es algo legítimo, viene siendo puesta en duda por mucha gente. Un gran pensador, alguien que se ocupó del tema, era Benedict Anderson, un politólogo, historiador, y que dijo que el nacionalismo en realidad estaba basado en la imaginación. Él habló de las comunidades imaginadas, diciendo que están estas comunidades imaginadas, que son las naciones, pero que no se corresponden con la realidad. Y que, en realidad todo esto apunta a que el nacionalismo tiene partes malas, por lo tanto hay que entenderlo para, superarlo. En realidad eso apunta a eso. Dentro de los mismos escritos de Benedict Anderson hay contradicciones y de hecho muchos críticos de él toman elementos que él mismo escribió para decir, no, vos mismo estás diciendo que hay cuestiones identitarias, lingüísticas y demás que vienen desde antes, que son cosas fácticas y sobre las cuales se basa la idea de la nacionalidad. Benedict Anderson se contradice a sí mismo, algo que para mí le da más riqueza a su pensamiento. No necesariamente es algo malo que una persona se contradiga o que dé elementos que pueden ser utilizados en su contra, en contra de su idea principal. Así que tenemos un mundo organizado en estados nacionales y que se basa en gran parte en la idea nacionalista, la idea de que existe una nación y que ese estado nacional es la expresión política de esa nación. Voy a tomar que esta idea es cierta hasta cierto punto, porque voy a llegar a un punto principal de este video. Pero la idea, por ejemplo, tenemos, para ir a un ejemplo específico, China. Tenemos que China, el Estado chino, sería la expresión política de la nación china. ¿Y existe una nación china? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo creo que sí existe una nación china. Tenemos los Han, que sería la etnia china. Y que sí, uno puede señalar diferencias regionales, diferencias lingüísticas dentro de la misma etnia Han, pero creo que existe un consenso de que sí existe una etnia Han y que uno puede definirla lingüísticamente, uno puede definirla históricamente e incluso puede definirla, si bien no de manera tan precisa, genéticamente. Uno puede tener estas identidades súper fuertes que mezclan distintos elementos y que se conforman como algo muy fuerte. En el caso chino yo creo que es muy fuerte la identidad china y que le da sentido al Estado chino. Esto se repite en muchos países del mundo, no sé si en la mayoría o no. Por ejemplo en Alemania, en Polonia. Polonia, evidentemente, el Estado polaco es la expresión política de la nación polaca. Si uno empieza a diseccionar esta nación, uno también puede encontrar diferencias regionales, diferencias lingüísticas dentro de lo que supuestamente es la nación polaca. Pero existe la nación polaca, evidentemente. Es una realidad fáctica. Después tenemos casos de los países que son nuevos y que su nación también es nueva. Los lugares como Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica en general, son lugares nuevos, que no se basan en nacionalidades muy antiguas, ni siquiera a veces no superan ni los 200 años. Entonces está la cuestión, que me parece muy fascinante, que tenemos, por un lado, estados nacionales, que son representantes políticos de naciones, que en muchos casos son, muy modernas. El caso latinoamericano es muy importante para mí, muy interesante, porque creo que sí existen naciones en Latinoamérica que estaban definidas de mezcla de los conquistadores españoles con los nativos, y también con los esclavos africanos, que dieron origen a identidades que no se corresponden, obviamente, en el mismo caso que China y todo el mundo, no se corresponden 100% con las fronteras políticas y todo lo demás, pero que existen. Para mí existe una identidad brasilera, existe una identidad peruana, una identidad colombiana, etcétera, etcétera. Y acá voy a ir a lo que sería el punto principal de este video, que es la cuestión de Argentina, y que para mí representa un caso especial. Porque Argentina tenemos que era, sin duda alguna, una de estas naciones hispanoamericanas, nacida de este proceso de mezcla, como también proceso de los cambios mismo de los criollos que estaban acá, proceso de cambio de las identidades culturales indígenas que fueron mezclándose, desintegrándose, rearmándose de maneras distintas. Y Argentina tenía una identidad muy similar al resto de Latinoamérica y con sus particularidades que la hacían justamente argentina. Pero el caso del Estado Nacional Argentino, el caso de Argentina en sí, es extraño porque esta identidad basada también
en gente, obviamente esto no se basa en nada, se basa en la gente, la experiencia de la gente, en cuestiones fácticas, fue desplazada por una llegada masiva de inmigrantes. De hecho, creo yo que hasta hace muy poquito tiempo, Argentina era el caso donde un país había hecho que su población autóctona pasara a ser minoría a través de un proceso pacífico de inmigración. Hoy en día tenemos casos extremos como el de Emiratos Árabes Unidos, donde el 90% de la población son de origen extranjero, pero bueno, tampoco se lo acepta como ciudadanos, es un caso distinto. También migraciones masivas a distintos países del mundo. Pero creo que Argentina fue el primer caso moderno donde la población nativa fue poco a poco perdiendo poder demográfico en beneficio a una llegada masiva de extranjeros. Entonces tenemos que el Estado argentino, como expresión política de la nación argentina, se convirtió luego en contenedor de otro pueblo, otros pueblos en realidad. Y estaba la cuestión ahí de que era imposible de que estas personas fueran a integrarse a un pueblo que era minoría. No tenía sentido, de hecho no sucedió así. Entonces Argentina tiene ese precedente que otros países parece que van para ese lado, de tener que integrar un montón de extranjeros, que son la mayoría, que no son una minoría, sino que son la mayoría. Entonces vemos este desplazamiento en el cual este Estado-Nación es vaciado de contenido y se intenta crear un contenido nuevo, y bueno, y se basa esto en gran parte en la inmigración, pero yo creo que esto no funciona, no llega a funcionar. La inmigración argentina se termina integrando entre sí, se termina integrando socialmente, obviamente también con los nativos, pero la identidad nacional argentina termina desdibujada totalmente. Tenemos casos como Colombia o Venezuela, un buen caso también, donde teníamos esta identidad hispano-indígena, afro, si uno lo quiere decir, previa, una identidad venezolana previa, y sí llegaron olas de inmigrantes, pero nunca desplazaron esa identidad. Muchos de estos inmigrantes terminaron asimilándose con esta población o yéndose a otros lugares. En cambio, en la Argentina no. En la Argentina esta población llega, no se integra a la población nativa y tampoco termina de crear una identidad nueva que desplace totalmente o que termine de llenar a este Estado-Nación. Por lo que Argentina se convierte en un país, en un Estado sin identidad. Y a mí me parece muy gracioso los intentos que hubo desde ese momento hasta ahora, que lo sigue habiendo, de crear esa identidad, porque se intenta crear esa identidad artificialmente, y son intentos muy graciosos. Se intenta decir que la identidad argentina pasa por ejemplo, una cuestión gastronómica, de que te guste, por ejemplo, el mate, o el dulce de leche, o el asado, demás, algo que, bueno, uno no puede basar toda esa identidad en algo gastronómico, una cierta actitud, ¿no? Argentina, que debería ser así o así, y bueno, que no se puede sostener por ningún lado, esa actitud argentina no existe. Las diferencias entre las distintas regiones, las cuestiones sociales son tan grandes que es una mentira. Es decir, no puede ser ese factor el que una toda la nacionalidad. Entonces me parece muy fascinante que Argentina fue, de hecho, el primer país postnacional, porque se habla, por ejemplo, de Canadá. El primer país postnacional es Canadá. Mentira, mentira. El primer país postnacional fue la Argentina. Y de manera muy paradójica y graciosa, muchos países del primer mundo están llegando a los mismos dilemas y están intentando solucionar los problemas de manera muy similar a como la élite político-económica argentina intentó solucionar el problema de la migración masiva a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, por ahí. Con este nacionalismo cívico, con la idea de vamos a integrar a todos, esta identidad genérica, algunos símbolos nacionales que nos unen, o la mitología de la fundación del país, o bla 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 bla. Y bueno, yo creo que estos países, al igual que la Argentina, van a terminar de convertirse en estados sin identidad. Ahora está la pregunta, que me parece legítima, interesante, es hacia ese lugar donde va la humanidad, a ir poco a poco vaciando de contenido los estados nacionales, a convertirse en lugares más bien donde existen ciudadanos de distintos orígenes, sin una identidad compartida, realmente, con algunos mitos que unen, más o menos, algunas cosas que más o menos hacen que la gente tenga cierta pertenencia, pero nada más. Y bueno, entonces sería, a ver, me respondo yo mismo, podría ser presidente de un mundo globalizado en el cual convivan distintas personas de distintos orígenes, el cual poco a poco van perdiendo la cultura, pero una nueva cultura no termina tampoco de surgir. Entonces surge más bien una cultura global. Y esta, vuelvo a la cuestión de la Argentina. Yo creo que eso explica en gran parte por qué en la Argentina existe una tendencia muy fuerte a hablar del mundo. Estamos fuera del mundo, estamos dentro del mundo, ¿por qué no somos como el resto del mundo? Siempre está esta cuestión porque no existe la seguridad propia de la identidad. Entonces, al no existir eso,
ese vacío es llenado por esta cuestión globalista. Argentina estuvo llena de globalistas mucho antes que el globalismo empezara a surgir siquiera como una idea predominante de muchas élites económicas, políticas del mundo. Mucho antes, ya la Argentina estaba lleno de gente que pensaba en términos globales, que no podía pensar en argentino porque esa identidad simplemente no existía, había sido destruida lo poco que había o desplazada, no se termina de crear una nueva. Por lo tanto, hay un vacío que es llenado por esta visión más global. ¿Podrá ser entonces Argentina, este país sin identidad, el predecesor de esta identidad global futura? Bueno, la verdad que no lo sé. Dejo esa pregunta para que lo respondan en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo. Voy a empezar a hacer este mes, por cuestiones, personales, videos así sin tanta edición, videos más que vienen desde mi mente, directo hacia ustedes, porque no tengo tiempo, voy a ser sincero, no tengo tiempo. Cuestiones personales evitan que yo pueda ponerle la misma cantidad de tiempo a los videos como lo venía haciendo. Yo no quiero que este canal muera, por lo tanto, durante este mes, mientras resuelvo estas cuestiones, voy a subir estos videos. Así que espero que les guste, también sirve como una experimentación en YouTube. Así que bueno, ya dije así que bueno como 5 veces. A ver cómo era. Gracias a todos por su tiempo, compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias muy especiales a los Patreon, que siempre, un apoyo indispensable para este canal, se los agradezco de corazón. Acá van a aparecer los nombres de ellos. Nos vemos pronto, seguramente ahora sí pronto, en el próximo video. Saludos.